Buenos días, nuestro grupo está conformado por María Fernanda Duque, Margarita Echeverry y Daniel Ospina. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Pereira de primer semestre de Negocios Internacionales. Les vamos a hablar sobre Christopher Sims y Thomas Argent, el premio Nobel que ganaron y todos sus logros. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro Loperado, yo soy estudiante de la Universidad Católica de Pereira. El día de hoy les vengo a hablar sobre el reconocido economista Thomas John Sagret. Bueno, Thomas nació el 19 de julio de 1949 en la localidad de Pasadena, California. Esto es en los Estados Unidos. Thomas comenzó sus estudios de ciencias económicas en la Universidad de California, situada en Berkeley. Bueno, en esta universidad se licenció con matrícula de honor en el año de 1964. Después de unos años se matriculó en la Universidad de Harvard con la meta de alcanzar el doctorado. A comienzos de la década de los 70 fue profesor de la Universidad de Pensilvania y después dio clases también en la Universidad de Minnesota, en la cual estuvo durante 16 años, o sea, desde el 71 hasta el 87 más o menos. En esa época Thomas comienza a desarrollar diversas técnicas económicas. Entre ellas están la economía, la macroeconomía y la economía monetaria. Thomas comienza a escribir varios libros de economía, entre los cuales se destacan la estabilidad de los modelos y dinero y la teoría de la macroeconómica. También en el 93 Thomas fue miembro de la Academia Americana de Arte y de Ciencias. También es miembro de la Universidad de Stanford desde el 87. En, en esta década, Thomas no deja de escribir libros sobre la economía, destacando algunos títulos que influyen algunas aritméticas monetarias, el final de cuatro grandes inflaciones, convergencia del aprendizaje. Bueno, en el 91 también comienza a trabajar como profesor en la Universidad de Chicago. En este puesto tuvo hasta el año, en ese puesto creo que estuvo él hasta el 98. Bueno, desde el 98 hasta el 2002. Thomas dio clases en la Universidad de Stanford. En el 2004 escribió un libro sobre la economía, el cual fue la teoría macroeconómica recursiva, y en el 2009 se nombra como profesor de la Universidad de Princeton. En el 2011 Thomas recibió el Premio Nobel de la Economía junto a Christopher. En la actualidad pues Thomas es profesor de la Universidad de Nueva York en economía. También les voy a hablar un poco sobre el Premio Nobel de Economía que obtuvo en el 2011, Thomas. La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el 10 de octubre de 2011 a los estadounidenses Christopher y a Thomas el Premio Nobel de Economía en el 2011 por desarrollar métodos para responder a los numerosos interrogantes acerca de las relaciones de casualidad entre las políticas, pues, o sea, como entre las políticas y diferentes variables macroeconómicas en el PIB, pues como el PIB, la inflación, el empleo y las inversiones. La institución sueca destaca que Sagred ha desarrollado métodos para estudiar los cuales son como qué causa y el por qué. Es una herramienta que se ha convertido en dominantes en los estudios de macroeconómicos prácticos. Sagret también explicó que los modelos que desarrolló junto a Christopher son métodos estadísticos para juzgar el éxito o el fracaso de los modelos teóricos, centrados en la forma en la que se elaboran sus expectativas sobre, sobre las políticas públicas, y por lo tanto pues son influyentes en los acontecimientos. Bueno, los métodos de los dos son algo distintos, pero son muy compatibles, obviamente, ya que el profesor Christopher se enfoca en los impactos sobre cambios de corto plazo
y como pueden ser cambios en nivel de interés, puede ser el cambio puede ser en nivel de interés de un banco central o cambios de impuestos. En cambio, el profesor Sagre pues se enfoca en los cambios a largo plazo, por ejemplo, cambios en límites estructurales o el déficit, o cambios en el rango de la inflación que limita la actuación de los bancos centrales, pues. Los principales usuarios pues que se benefician de esta herramienta son los bancos centrales, los ministerios en economía pues, los consultores económicos y también los académicos. Christopher A. Sims nació en Washington, D. C. el 21 de octubre de 1942, graduando en matemáticas en 1963 de la Universidad de Harvard, habiendo también estudiado en la Universidad de California en Berkeley, y en 1968 completó su doctorado en económicas en la Universidad de Harvard, cuando inició su carrera académica. Durante su carrera como profesor de universidad ha trabajado en las universidades de Harvard, Minnesota, Yale, y desde 1999 es profesor de economía en la Universidad de Princeton. El profesor Sims desde 1988 es miembro de la American Academy of Arts and Sciences y desde 1989 de la National Academy of Sciences. En 1995 fue presidente de la Econometric Society y durante el 2011 es presidente electo y tomará posesión de la presidencia de la American Economic Association en 2012, presidencia que ostentaron destacados economistas. Los dos, Thomas Sargent y Christopher Sims, están asociados como miembros del Consejo Científico de Barcelona Graduate Schools of Economics. Sargent es uno de los líderes de la revolución de expectativas racionales, que sostiene que las personas que están siendo modeladas por los economistas pueden predecir el futuro, o la probabilidad de los resultados futuros, por lo menos tan bien como el economista puede con su modelo. Las principales aportaciones de Sargent a las expectativas racionales fueron los siguientes: seguimiento de las implicaciones de las expectativas racionales con Neil Wallace de Alternativas de Política Monetaria, instrumentos y normas relativas a la estabilidad del producto y la determinación de precios, llevar a cabo varios estudios históricos que ponen el razonamiento de las expectativas racionales a trabajar para explicar las consecuencias de los cambios drásticos en los regímenes. Por otra parte, Sargent creó un modelo matemático recurriendo a datos históricos en el que toma el factor de las expectativas como generador de cambios permanentes en la política económica. De esta manera, demostró cómo la macroeconometría estructural puede ser utilizada para tales efectos. Esta técnica permite estudiar las relaciones macroeconómicas que surgen cuando los hogares y las firmas ajustan sus expectativas al mismo tiempo con el desarrollo económico. Sargent examinó, por ejemplo, la era de la posguerra, cuando muchos países inicialmente implementaron una política de alta inflación, pero eventualmente introdujeron cambios sistemáticos que conllevaron al efecto contrario. El primer paso de este método implica el desarrollo de un modelo estructural macroeconómico. Consiste en una descripción exacta matemática de la economía. Un número de parámetros que determinan las relaciones entre variables diferentes son introducidos en el modelo. Si, por ejemplo, se conoce que la demanda agregada de los consumidores por bienes y servicios se ve afectada por la tasa de interés real esperada, esta relación debería ser incorporada al mismo. Los parámetros que gobiernan tales relaciones básicas no deberían verse afectados por los cambios de la política económica. Esto incluye parámetros de preferencia que describen cómo los individuos escogen entre el ahorro y el consumo, dependiendo de las tasas de interés y el ingreso. El segundo paso consiste en solucionar el modelo matemático. Por ejemplo, ¿son las expectativas sobre la inflación afectadas por cambios de la política económica? Un prerequisito para dar solución a ello es que las expectativas de inflación de los individuos en el modelo correspondan a la inflación pronosticada generada por el mismo. El tercer y último paso es completamente estadístico. Los datos históricos son usados para estimar los parámetros fundamentales que no se alteran después de un cambio de política. Esto implica que los valores de los parámetros son escogidos de modo tal que el modelo describa acontecimientos históricos como sea posible. De este modo, los valores numéricos son obtenidos para los parámetros que describen la estructura económica. El modelo completo resultó ser en particular útil para el análisis de la política económica y puede ser usado para estudiar los efectos de experimentos hipotéticos, como un cambio en la política monetaria.
Sims, por su parte, se ha centrado en diferenciar a los factores imprevistos de los predecibles y liderando el estudio del modelo de vectores autorregresivos, VAR, para la macroeconomía, en el cual los cambios de condiciones y sus rasgos conllevan a impactos económicos de tipo respuesta impulsiva y el análisis de relación de causalidad entre el dinero y los. Su reciente publicación, The Precarious Fiscal Foundation of EMU, que en español es La precaria fundación fiscal de la Unión Monetaria Europea, habla de la necesaria vinculación de la política monetaria con la política fiscal y cómo el uno impacta el otro. Los métodos desarrollados por ambos profesores tienen su aplicación en los modelos económicos que elaboran los bancos centrales, los ministerios de economía, las universidades, los grupos de estudios económicos, etc., para evaluar los impactos que tienen los cambios en las políticas económicas sobre las economías. Cabe resaltar entonces la importante labor de la comunidad académica y científica en la aportación de grandes ideas que proponen por la solución de los problemas que afrontan nuestra coyuntura actual. El 10 de octubre del 2011 se anunció el Premio Nobel de Economía en memoria de Alfred Nobel. Ganaron Thomas J. Sargent y Christopher A. Sims por su investigación empírica sobre las causas y efectos de la macroeconomía. Este premio es importante por el trabajo fundamental de los profesores, ya que elaboraron herramientas para analizar el impacto sobre la economía de cambios en políticas económicas. Es importante saber qué impactos se ven cuando se cambian políticas económicas y qué impacto resulta de cada uno de estos cambios. Y las herramientas elaboradas son utilizadas en modelos económicos para permitir separar y diferenciar los distintos impactos experimentados. Los principales usuarios de estas herramientas son los siguientes. Los bancos centrales, para ayudar a medir impactos directos, por ejemplo, sobre la actividad económica, sobre el desempleo y sobre la inflación como resultado de cambios en el nivel de interés. Los ministerios de economía, para ayudar a medir impactos directos como resultados de cambios en políticas fiscales. Economistas, que miden impactos que podríamos ver como resultado de cambios de distintas políticas económicas que podrían ver. Académicos, que han desarrollado modelos más sofisticados basados en estas herramientas de análisis. Como estas herramientas han formado parte fundamental de los modelos económicos durante los últimos 15 años, su impacto ha beneficiado a sus usuarios para tener más claridad sobre los resultados de cambios de políticas económicas y no necesariamente resuelven la batalla que se está librando en estos momentos alrededor del mundo, sobre si los gobiernos deben gastar más o menos. De acuerdo con la Fundación Lindau, que realiza las reuniones Lindau de Premios Nobel, el trabajo de investigación de los galardonados con el Nobel de Economía en 2011 es compatible. Mientras el profesor Sims se enfoca en el impacto de corto plazo de las políticas económicas, el análisis de Sargent es sobre los efectos que tienen las políticas económicas en un plazo más largo. Sobre este punto trataremos de hacer algunos comentarios que destaquen la importancia de los aportes de Sims y Sargent. Primero, es importante indicar que la distinción es un reconocimiento al gran impacto que han tenido sus propuestas de evaluación de los efectos de la política económica sobre las principales variables macroeconómicas, sobre todo porque durante muchos años los argumentos teóricos de la economía suponían relaciones de causalidad, es decir, causa-efecto, entre las variables, pero la evidencia econométrica era escasa en el sentido de validar esa relación teórica. Más aún era más difícil identificar esas relaciones de causalidad en las series estadísticas macroeconómicas que suponen la identificación de variables exógenas y endógenas. Para ejemplificar esta idea, partamos de lo siguiente. Al realizar análisis económico tratamos de identificar e interpretar la existencia de una correlación positiva entre dos o más variables. Por ejemplo, la oferta monetaria o el tipo de cambio en el PIB real. Se busca evidenciar que hay una relación a lo largo del tiempo. El argumento de la teoría económica indicaría que, bajo el esquema keynesiano, si el Banco Central decide aumentar, por ejemplo, la oferta monetaria, se expandirá la demanda agregada bajo el supuesto de rigidez en la fijación de precios y salarios, lo que provocaría un aumento de empleo y de la producción. Sin embargo, el contraargumento teórico indicaría que esto no ocurre porque los agentes económicos basan sus decisiones actuales a partir de información completa que supone la existencia de expectativas racionales sobre el futuro.
Más bien, el crecimiento de la producción, que puede deberse a incrementos en la oferta monetaria o a otra razón, es lo que estaría generando un aumento en la demanda de dinero, lo que implicará un aumento de la oferta monetaria por parte del Banco Central. En estas situaciones se tiene dos casos: la cantidad de dinero causa la producción y la producción causa la cantidad de dinero. La inquietud es que argumento es más viable para analizar las relaciones macroeconómicas. Esto dependerá de la forma en que se formen las expectativas. Hasta mediados de la década de los 70, las expectativas jugaban un papel limitado en el análisis keynesiano, que era el paradigma dominante de la macroeconomía. El argumento más importante suponía expectativas adaptativas en el sentido de que los agentes tomaban decisiones a partir solo de los hechos pasados. En esta conducta se incluía la política económica. De esta manera, ante un aumento en la cantidad de dinero en circulación, aumento en la oferta monetaria, se tendría un incremento en la producción si solo los agentes actuaban sistemáticamente, sin aumentar precios y salarios en proporción al incremento en la oferta monetaria. Sin embargo, este argumento fue superado por la presencia de periodos de elevada inflación y alto desempleo debido a las crisis de petróleo, una perturbación negativa de oferta, y dio origen a un nuevo paradigma, el de las expectativas racionales, cuyo supuesto central se basaba en el hecho de que los argumentos o agentes formaban sus expectativas de la forma más racional a partir de considerar la mayor cantidad de información disponible, lo que implicaría que si cambiaba la política económica, también cambiaría la forma en que los agentes se formaban sus expectativas y como consecuencia tomarían decisiones óptimas. El punto central de esta idea era que las estimaciones y simulaciones realizadas con los grandes modelos macroeconométricos propios de la econometría estructural al estilo de la Comisión Cowles no permitiría evaluar los efectos de la nueva política económica. De manera paralela con el desarrollo de nuevos modelos teóricos, que implica la formación de expectativas al estilo de R. Lucas, Premio Nobel de Economía en 1995, resultaba necesario abordar una nueva metodología que permitiera evaluar empíricamente las nuevas implicaciones de dichos modelos sobre los efectos de la política económica. Sargent y Sims se enfrentaron a dicho reto realizando aportaciones metodológicas fundamentales que permiten la especificación, estimación y simulación de modelos macroeconómicos dinámicos donde las expectativas juegan un papel crucial. Sargent ha desarrollado nuevos procedimientos ecométricos para estimar modelos estructurales donde se puedan identificar aquellos parámetros que pueden cambiar o no. Además, frente al supuesto extremo de expectativas racionales, ha analizado las implicaciones de asumir expectativas que se actualizan gradualmente en función de la nueva información disponible bajo el supuesto de racionalidad limitada. Sims ha propuesto una nueva metodología de simulación dinámica sobre los efectos de las variaciones no anticipadas de política monetaria y fiscal a través de procedimientos plausibles de identificación de diversos tipos de perturbaciones independientes en los llamados modelos de vectores autorregresivos estructurales. En este sentido, la virtud de los modelos BARB es que en el análisis de las series de tiempo permite evaluar causalidad, sensibilidad y respuestas dinámicas, eliminando perturbaciones indeseadas al identificar el sistema con base en la estructura de los datos y en los argumentos provenientes de una teoría económica relevante. Los trabajos de ambos investigadores han proporcionado herramientas indispensables actualmente a la hora de construir y estimar modelos robustos donde evaluar los efectos de los diferentes instrumentos disponibles de política económica. Su utilidad radica en que se complementan como instrumentos teóricos y ecométricos para evaluar los efectos de la política económica en las variables macroeconómicas agregadas como producto, empleo, inversión, etc., además de que permite evaluar la eficacia de la instrumentación de diferentes instrumentos de ajuste vía política económica. Como conclusión al tema, nuestro grupo llegó a un acuerdo
y todas estuvimos de acuerdo con que podemos relacionar las teorías de Sims y de Sargent con nuestra futura profesión, que es negocios internacionales, ya que al haber cambios, ya sean políticos o económicos, a largo o corto plazo, pueden afectar en la toma de decisiones de nosotros como profesionales o ya en una empresa, ya que no debemos tomar decisiones a la ligera en nuestra compañía. Debemos ver las posibilidades tanto como en el presente como en el futuro. Al realizar negocios internacionales, las empresas deben considerar varios factores que influyen y pueden llegar a afectar los negocios. Los sistemas políticos, económicos, legales, los derechos de propiedad y los determinantes del derecho económico son algunos de ellos. La economía de un país va de la mano con la toma de decisiones en lo político y viceversa, teniendo en cuenta los estudios de Sims, por lo que plantea, la política afecta a la economía como la economía también afecta a la política. Las expectativas de los agentes son las herramientas básicas para el diseño de la política económica. Las expectativas del sector privado están asociadas con la actividad económica futura y las decisiones de política influyen sobre los salarios, el ahorro y las inversiones, y las decisiones de políticas económicas están influenciadas por las expectativas sobre la evaluación del sector privado.